o no ser? Esta es la cuestión. ¿Cuántas veces has escuchado este, este soliloquio, este monólogo de la célebre obra de Shakespeare, Hamlet? A menudo es considerada y usada como síntesis de los procesos mentales de indecisión y duda. Es una de las citas más famosas de la literatura universal y la más conocida de esta obra en particular. Algunos directivos, algunos personajes de nivel jerárquico de responsabilidad, muestran en sus organizaciones comportamientos sorprendentemente parecidos a los de Hamlet, el protagonista de la famosa tragedia de Shakespeare. También las organizaciones, si nos detenemos a pensarlo, se asemejan, a veces, al castillo de Elsinor, de esa Dinamarca que atravesaba su Edad Media en los siglos XIV y XV, un ambiente de exquisita educación, de aparente cortesía, pero plagado, a su vez, de ambigüedades, de apariencias, con pasiones, dudas, desconfianzas, disimulos, intrigas y venganzas propias del teatro que a menudo se encuentran su paralelismo en la vida real. Esto ocurre en todo tipo de organizaciones y a menudo la realidad supera la ficción y parece que estamos trabajando, en lugar de en una empresa, en un capítulo de Juego de Tronos. Buena parte del relato shakespeariano gira alrededor de decisiones demoradas o tardías. Es una suerte de eterna espera. Ese va a ser el eje del síndrome que analizaremos hoy, el síndrome de Hamlet. Una excesiva necesidad de información y análisis que lleva a decisiones tardías y forzadas por parte de los acontecimientos, cuando no nos queda más remedio cuando llevamos a cabo, donde actuamos. ¿Sí? Hay algunos directivos o algún personal jerárquico que vive en un estado de permanente duda y que inexorablemente va a limitar la capacidad de decisión. Normalmente suelen tener aptitudes para el control y la explicación de los fallos. Sin embargo, suelen fracasar a la hora de tomar decisiones urgentes o simplemente trascendentes para la organización. En este proceso de duda permanente, a menudo pierden la visión de que no solamente importa tomar la mejor decisión, sino también, y a veces aún más, hacerlo en el momento adecuado. Es aquello de que lo perfecto a veces es contrario a lo bueno. Decía Henri Frédéric Amiel, en el siglo XIX, un escritor suizo, que la persona que pretende verlo todo con claridad antes de decidir, nunca decide. ¿En qué consiste entonces lo que se denomina síndrome de Hamlet en el directivo? ¿Y cuáles son sus características principales? Primero, mensajes de inseguridad, ambivalencia y duda. A pesar de su inteligencia, el líder no acierta a trabajar las fronteras entre el pensamiento y la acción, entre la idea y el proceso de llevarla a la práctica, relacionadas no solo con la capacidad de toma de decisiones, sino también con cuestiones relacionadas con el optimismo, con la seguridad, con la valentía o el arrojo para evaluar y asumir riesgos. Es ese permanente ser o no ser. ¿El flan con crema o con dulce de leche? ¿El pastelito de dulce de batata o de dulce de membrillo? Y te quedas sin el flan y sin el dulce. En segundo lugar, la adopción de decisiones demoradas o tardías, esa eterna espera de la que hablaba hace un momentito, esa excesiva necesidad de información adicional, de análisis interminable, lleva hasta el punto en que las urgencias obligan a tener que tomar decisiones de último momento y a menudo obligados por las circunstancias. Ahí ya no tiene ni la impronta ni el sello del carácter del líder, del personal jerárquico, del responsable de la toma de decisiones. Esas características, ese sello, esa impronta pasan a un segundo lugar. Y además, recordemos el viejo adagio que dice que las prisas son malas consejeras.
o el vísteme despacio que tengo prisa. Lo cierto es que, volviendo a Shakespeare, es un verdadero misterio, la verdad es que difícil de entender, por qué Hamlet tarda tanto tiempo en acabar con Claudio, el usurpador, actual rey y asesino de su padre, y, por si fuera poco, casado con su madre, que se ve que igual llevaba bastante mal eso de la viudedad. En tercer lugar, un liderazgo débil, lo que equivale a dirigir un equipo de trabajo disperso. Cuando el liderazgo flaquea al máximo nivel, surgen políticas y tácticas a niveles medios. Siempre va a haber alguien dispuesto, en el mejor de los casos, a, a buscar soluciones al problema y a sacar las papas del fuego, o aprovechar una situación para una serruchada de piso. No olvidemos nunca que si el capitán de la nave vacila y no marca un rumbo claro, genera dispersiones o incluso motines en la tripulación. Siempre habrá un individuo alfa intentando quitarle el puesto a quien lleve la jefatura de la manada. En cuarto lugar, un perfil, el de este personal jerárquico, que queda desdibujado y resulta altamente influenciable. En vez de que sea el líder quien maneje y gestione los eventos, son los eventos los que le manejan a él, quitándole, en consecuencia, espontaneidad, seguridad y aplomo. La sombra del padre de Hamlet deambula por las murallas del castillo de Elsinore, avisándole de que su futuro y su trono están en peligro. Abrumado, Hamlet se queja de tener que ser él quien tenga que arreglar el desaguisado, el problema. Justo me tenía que pasar a mí, justo en mi turno. Son sentimientos del directivo o del personal jerárquico bajo el síndrome de Hamlet. Justo a mí. En quinto lugar, muchos amigos o enemigos que no tienen claro quién es quién, no sabe identificar de manera adecuada. Al directivo que padece el síndrome de Hamlet, no le resulta fácil distinguir un amigo de un enemigo. Los que parece que vienen a querer ayudar, por otro lado, a veces lo que parecen es querer su puesto. Es el ser o no ser, a veces es o se hace. Y a veces eliminan por error, en un error de atribución, aquellos a quienes pueden acudir para lograr una cooperación genuina. Eso mismo es lo que le pasaba a Hamlet en la obra de Shakespeare, cuando mm, ensarta con su espada a Polonio, que es su amigo, o era su amigo hasta que lo mata, que estaba escondido detrás de una cortina cuando lo confunde con el usurpador. Por las dudas, por la desconfianza, así hace el directivo con algunos colaboradores. Y a veces elimina a quien lealmente le estaba echando una mano o estaba dispuesto a echarle una mano. Y sin embargo se queda al lado con los que efectivamente le querían serruchar el piso. En sexto lugar, no hace uso del poder. El poder entendido como derivado del cargo jerárquico que ostenta. En algún otro vídeo veremos que no es lo mismo abuso de autoridad que abuso de poder. Son dos cosas diferentes, aunque habitualmente nos suenen a algo muy parecido. El directivo mm, que, que sufre este síndrome de Hamlet da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a toda esa información de que dispone, a todos los hechos, una vez y otra vez. Esto a menudo lo que hace es convertirle en una especie de rehén de las circunstancias. Pues, eh, retrasa la toma de cualquier decisión, no decide utilizar ese poder que tiene desde su rol, desde su lugar, y a menudo termina en decisiones tardías que le pueden perjudicar a él y a menudo a toda la organización, ya sean amigos o enemigos. Eh, Tiene además una gestión reactiva, no proactiva, ese palabra que está tan de moda, ¿no? Es más bien reactiva. ¿Mm?
se produce a consecuencia de que los hechos se le vienen encima, con lo cual las crisis las suele manejar de manera deficiente. Esta falta de proactividad, eh, insisto, ese palabra que se puso de moda en los 90, se refiere a la actitud que asumen algunas personas para atender determinadas tareas, determinadas circunstancias que precisan ser controladas, ¿sí? A partir de una gestión responsable, de una alta capacidad de respuesta y sin dar lugar a una improvisación, que es lo que le pasa al síndrome de Hamlet. Ante este mar de problemas al que hacía referencia Hamlet en el monólogo, como le ocurre al directivo, se mueve en una duda permanente entre el pensamiento y la acción. Aunque en su mente tiene clara la idea, su convencimiento de que para afrontar las crisis, estar preparados lo es todo, hace que aprenda tarde la lección y la aplique mal. Como hemos escuchado a menudo, tarde, mal y nunca. Otra de las características es que ese análisis detallado, profundo, interminable, esa evaluación una y otra vez de los pros, de los contras, es una formación, una forma eh, inconsciente de evitar la adopción de una decisión. Se mantiene la inmovilidad ante el miedo no solo al fracaso, sino a veces incluso hasta el miedo al éxito. ¿Qué pasa si me sale mal? Pero ¿qué pasa si me sale bien? ¿Estoy preparado para que me salga bien, para afrontar los desafíos que van a venir después? En, en el noveno lugar sería el resumen de todo demasiado tarde. En ese proceso de indecisión domina el miedo a la responsabilidad de tomar una decisión que puede ser acertada o errónea, pero que aun siendo acertada, puede que no sea la mejor. Tomar decisiones sí es correr riesgos, pero no tomarlas supone un riesgo mayor. La persona se debate entonces entre el terreno de ese eterno dilema, refugiándose en una zona de aparente protección que le proporciona el análisis, donde se siente más fuerte y más seguro. Nuestro personaje, Hamlet, acaba finalmente con su amigo y acaba más tarde con el usurpador, con Claudio, vengando a su padre, pero después de haber sido a su vez herido mortalmente con la espada que el rey usurpador había envenenado antes. Terminamos todos en el horno, como suele pasar con las tragedias de Shakespeare. Tener un Hamlet como jefe significa tener que trabajar bajo las órdenes de un individuo que casi provoca el suicidio de la empresa. Nadie con este síndrome puede dirigir o gerenciar una entidad y pretender obtener resultados óptimos. Como empleado, pueden darse dos escenarios posibles. El primero de ellos, el empleado que solo busca un salario a fin de mes y lo que dure, dure, que siga matando sus expectativas profesionales, si alguna vez las tuvo, y que aproveche el puesto de trabajo mientras dure y poco más. A quien busca lo contrario, solo le queda esperar la oportunidad de demostrar que su desempeño profesional, sus capacidades y sus habilidades son muy superiores y que podría relevar en el puesto a quien ha venido siendo su superior o su jefe víctima de ese síndrome de Hamlet. O bien, si el superior es el jefe, gerente o propietario, es el directivo tóxico, la única solución pasará inexorablemente por abandonar el barco, por irse de esa organización, porque en caso contrario, el talento de este trabajador capaz, mm, decidido, proactivo y verdaderamente funcional a los intereses de la organización,
se verá desaprovechado, terminará frustrado y corremos en riesgo de que caiga en otro de los síndromes que veremos en algún vídeo posterior, que es el síndrome de burnout o de aburrimiento en el trabajo, de aburrirse como una ostra. Por el otro lado, es decir, desde el otro lugar, tener un empleado con síndrome de Hamlet, si lo tenemos en un puesto de responsabilidad, donde se le exige celeridad, seguridad en la toma de decisiones, lo que estamos haciendo es consumir recursos de manera innecesaria e improductiva. Un trabajador Hamlet solo sirve para ejecutar aquello y solo aquello que le haya sido encargado. No le podemos pedir que tome decisiones por su cuenta y que opte en un momento determinado entre una y otra. Se va a quedar estancado por el miedo, por el temor a decidir. Si tenemos un Hamlet en un rol donde no debe tomar decisiones ni existe mayor responsabilidad que cumplir un horario y presentar en tiempo y forma determinadas tareas no muy complejas, bueno, tal vez no sea tan malo para la estructura tener a alguien obediente que no decide, no cuestiona y hace su trabajo y punto. En realidad, tiene también su parte eh, positiva o su parte que puede ser interesante para ocupar determinados cargos en una organización. Son especialistas recolectando, analizando, presentando información para que después los auténticos líderes o los auténticos dirigentes puedan tomar las mejores decisiones. Podemos tener un equipo de Hamlets, obsesionados por obtener la mayor cantidad de información y más completa. Eso le va a permitir a quien tiene que tomar la decisión final estar mejor informado. Quien tiene un Hamlet como empleado en un cargo no ejecutivo, es decir, donde no tiene capacidad de decisión, a lo mejor lo que tiene es un diamante en bruto. Este perfil como empleado sin toma de decisiones tiene, por un lado, supone la garantía del trabajo bien hecho. No va a cuestionar nada. Aceptación y sumisión hacia las tareas que le hayan sido propuestas. Preparación excelente y correctamente documentada, porque va a buscar todos los antecedentes, todos los informes, y se va a dedicar en cuerpo y alma a lo que le planteemos. No cuestiona otras cosas y no le preocupa cuestionarse otras cosas. Resumiendo, y con esto terminamos este vídeo cortito del día de hoy, nos encontramos con varias dicotomías en este ser o no ser. Por un lado, pensamiento versus acción. Nos cuesta definir el camino a seguir a la hora de pasar de la idea a su ejecución. En segundo lugar, relevancia frente a complementariedad. Demandamos permanentemente más información para tomar una decisión, no porque sea necesario, sino porque no tenemos claros los objetivos a conseguir. En tercer lugar, seguridad frente a inseguridad. Nos escudamos en un análisis exhaustivo de la información, no porque la situación lo exija en esa medida probablemente, sino como un mecanismo de mera seguridad personal. Eficiencia frente a eficacia. Consideramos tantos pros y tantas contras de cada una de las alternativas que se ralentiza o se paraliza el proceso de toma de decisiones. Objetividad frente a subjetividad. No podemos establecer indicadores o pautas objetivas para seleccionar cuál es la mejor alternativa. Planificación frente a improvisación. No tenemos y no podemos marcar un plan claro, definido, para aplicar la decisión tomada. Colaboradores versus detractores. Nos resulta a veces nos resulta muy difícil distinguir aquellas personas que
pueden ayudarnos, de las que pueden dificultarnos a poner en marcha la decisión que finalmente se tomó. Rapidez versus lentitud. No ejecutamos con rapidez por temor a los efectos que pueda ocasionar nuestra decisión, que siempre podría haber sido mejor. Cambio frente a estabilidad. No gestionamos los cambios. Somos víctimas de los cambios, que muchas veces son inevitables. Y el tema es cómo nos adaptamos a esos cambios. En definitiva, dominar versus ser dominados. No controlamos los conflictos que se generan en la aplicación de una decisión. Somos víctimas de esos conflictos. Bueno, este pequeño divertimento literario espero que os haya resultado interesante dentro de de lo que dimos en llamar esta saga de síndromes laborales del siglo XXI. Ya sabéis, si os gustó, dar like, suscribiros al canal, compartir, comentar en la parte de comentarios abajo si habéis conocido a alguien, si habéis trabajado en alguna organización que tenga este tipo de problemas y cómo afectó en el desarrollo de determinado proyecto, de determinada puesta en marcha, de algún trabajo. Ya sabéis, nos estamos viendo en este canal y gracias por estar de ese lado.